Bueno, nuevamente, como les decía, muchas gracias por estar aquí y un saludo no solamente a todos ustedes, sino a los que nos están pudiendo ver en todas las plataformas y en todos los lugares donde se encuentran. Un bendecido y feliz día sábado. El tema que quisiera tocar, no hay problema el tiempo, pastor, no hay, porque ya también me han dejado poco. Bueno, es un tema que está dividido en dos, pero vamos a tratar de resumirlo y tratar de darle en uno, pero tratar de hacerlo lo más comprensible posible, ¿ya? Y un saludo donde nos están viendo a todos nuestros hermanos, parientes, familia de cada uno. El texto de introducción en que nos encontrábamos, por favor, les pido que me acompañen, se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículos 9. Y dice así: el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el título de mi tema es Cristo es nuestra Pascua. ¿Y cómo lo podemos introducir? El verso que yo tengo como verso introductorio, y quiero decirle que el tema que voy a hablar es sobre Cristo nuestra Pascua. Espero poder, y con la ayuda del Espíritu Santo, poder dar a entender lo que precisamente quiero intentar hacerlo. Solo el Señor puede ayudarme. Dice, vamos a hacer un poquito de historia para entrar al tema en sí. ¿Cómo se instituyó la Pascua? ¿Cómo se instituyó la Pascua, no? Nosotros sabemos que la Pascua es el resultado. Para que se dé la Pascua había tenido que pasar una serie de ¿qué? De maravillas, ¿no? Desde el punto de vista, en ese momento de los hebreos podría ser maravilla, y nosotros lo conocemos como ¿qué? Plagas. Pero para el pueblo judío iba a ser las maravillas, porque estaban gestionando ¿qué? Su liberación. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver que la Pascua se da como un resultado final de ese acúmulo de liberaciones que había hecho Dios. En un transcurso aproximadamente, dice, de un año. Cada plaga más o menos tardaba casi como un año. Hermano, en el libro de Samuel nos dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Primera de Samuel 6:6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no lo dejó ir y se fueron. Entonces, hermanos, ¿por qué endurecer nuestro corazón cuando vemos los eventos que están pasando? Cuando vemos una serie de cosas que están pasando, que nos están llevando a un lugar que todos nosotros sabemos, que es la segunda venida de Cristo. Y que todos sabemos que van a pasar ciertos eventos antes de la venida de Jesús. Pero somos conocedores. Pero ese conocimiento está creando en nosotros un cambio de rumbo en nuestra vida. Eso debería preocuparnos. Dice, y hay personas que dicen no, y lo he escuchado decir por mucho, y fíjense la blasfemia que hablan. Dicen, no, pues porque ese Dios es tan vengativo, ese Dios es tan, bueno, voy a decir la palabra, porque mató a niños, destruyó los primogénitos, mató. Y así lo quieren pintar la nueva teología del pensamiento. Pero dice, Dios no destruye a ningún hombre, todo hombre, vamos a ver si lo tengo acá, no lo tengo. Dios no destruye a ningún hombre, todo hombre que sea destruido se habrá destruido por sí mismo. Todo hombre, Dios no destruye, sino que todo hombre ¿qué? Va a ser destruido porque quiso que sea destruido. Porque ninguna persona va a poder decir que a mí no se me dijo. Hermanos, todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad. Y esta producirá segura cosecha.
Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando una semilla de la incredulidad. Y cuando la semilla de la incredulidad es sembrada en nosotros, cada vez nuestra incredulidad crece y empezamos al por qué, hermanos. Y cuando nos damos cuenta, no hemos separado tanto del primer amor que ya es difícil llegar. Porque hemos introducido a nuestro pensamiento, hemos introducido en nuestra cabeza, hemos dejado que Satanás haga una siembra en nuestra cabeza. Cuando deberíamos rechazar las cosas que van a dañar nuestro cerebro. Hermano, Faraón, Egipto, sufrió las consecuencias porque tuvieron o porque tuvo un gobernador que tenía el corazón duro igual que su pueblo. Por causa de su endurecimiento del corazón, Faraón hizo que todo el pueblo sufriese por su arrogancia. Y el problema más grande fue que no solamente sufrió los eventos físicos, ¿no? Las plagas o las maravillas desde un punto de vista hebreo, sino que también fue tocado todo hijo primogénito. ¿Por qué? Por el endurecimiento de este hombre. Hermanos, yo no quiero pasar mucho, pero ya nosotros las sabemos, las plagas, ¿sí? Las 10 plagas que vienen a ser la sangre, la de rana, la de piojos, moscas, del ganado, de la úlcera, el granizo, langosta, tinieblas y el primogénito. Esos fueron los que pasó, ¿cierto? Pero cuando Dios atacó es que Dios no atacó porque se le ocurrió decir, bueno, ahora lo voy a hacer rojo el río Nilo. Es que Dios no dijo, bueno, ahora yo creo que venga la oscuridad y que después vengan las ranas. Sino que cada ataque que Dios hizo era precisamente para demostrar que era Dios sobre todos los otros dioses que en su conciencia los egipcios creían. ¿Sí? Hermanos, Dios, el Señor, no demora en cumplir su promesa. A Faraón se le había dicho, incluso antes que venga la ejecución de los primogénitos, esto iba a pasar. Si Faraón se arrepentía, pues iba a ser salvo él y su nación. Pero hermanos, la historia nos cuenta que fue diferente a lo que vemos ahí. Hermanos, pero los judíos, ninguna de esas plagas fueron tocadas para el pueblo judío. Y la que me emociona cuando yo veo esto es cuando Dios le dice a Moisés lo que tenía que pasar cuando iba a ser la muerte de los primogénitos. Iba a ser algo muy diferente a los demás. Ahora tenían que creer también. Ahora tenían que creer también los judíos. Porque no bastaba que hagan el sacrificio y que, por así decirlo, no tinten los postes con la sangre. No bastaba. Sino lo que bastaba era el cumplimiento exacto que tenía cada persona de lo que Dios le había dado. Y una creencia en que el Dios de Israel era el que lo iba a proteger. Hermanos, no basta creer que el día sábado es el día del Señor. No basta creer que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que basta es creer todo eso y tener una vida entregada a Dios. Es creer que Cristo me puede salvar y me puede sacar de ese lugar que antes yo vivía, que antes yo caminaba. Él puede borrar mis pecados. No basta solamente con venir el sábado y tener una vida entre semana como si fuera cualquier día. Y créanme que a veces hay muchas religiones o hermanos cristianos que a todos los adventistas a veces nos atacan por eso.
Porque algunos adventistas solamente son adventistas el día sábado. Y eso no basta. Eso no basta. Lo que basta es una entrega completa. Hacer del sábado una delicia, pero también vivir una delicia todos los otros días para que el mundo que vea y crea en lo que nosotros estamos diciendo. Hermanos, vamos a tratar de avanzar porque hablemos que me puse a investigar en este tema para hablar sobre qué significaba Pascua en hebreo. Y Pascua dice en el término español, Pascua proviene del latín pascae, que a su vez proviene del griego clásico de paja, una adaptación de hebreo que es pesach, que significa paso o salto. Y yo me quedé, pues, paso, salto me dio. Y en que en realidad se hizo eso. El ángel de Jehová, ¿qué hizo? Saltó donde veía que, donde había los postes con sangre, saltaba, porque esa casa estaba ¿qué? Estaba protegida ¿por quién? Por el ángel. Entonces al pasar, porque esa no tocaba. Y lo más impresionante era que en ese momento, yo siempre me puse a pensar, porque muchos de nosotros hemos visto películas de ese momento, pero la sierva del Señor dice que en ese momento estaban el padre, la madre, orando con fervor y con mucho miedo de lo que estaba pasando, aunque estaban seguros de que el ángel de Jehová iba a protegerlo, pero aún así deberíamos tener un ejemplo nosotros de que ese momento, que aunque estamos seguros, debemos estar preocupados por nuestra situación, debemos estar preocupados. ¿Por qué? Porque tal vez hay un pecado que todavía nosotros no lo hemos dejado. Debemos estar preocupados. Debemos hacer un autoexamen sinceramente, porque lamentablemente persona que tenga algún pecado no va a poder entrar. Por eso es el tiempo que nos da de gracia para que podamos ponernos ¿qué? En la regla, en el camino de la obediencia que Cristo quiere darnos. Antes, primero escrito 266 dice, antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si quisiera. ¿Qué había dicho? Entonces, fíjense que Moisés iba y le hablaba al rey, le decía, esto va a pasar, estas son las consecuencias. ¿Para qué? Porque la bondad y la gracia de Dios estaba hasta ahí. Dios quiere que todo el mundo vayan y lleguen al arrepentimiento para que nadie se pierda. Aunque nosotros veamos una persona tan pecadora, Dios aún esa persona desea que proceda al arrepentimiento. Hermanos, Patriarca y Profeta dice, antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza, sus efectos, para que el rey se salvase de ella si quisiera. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, hasta que el orgulloso corazón se humillara y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. Qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros lo vemos a Faraón tan orgulloso, a Faraón era pues para los egipcios era su rey, era su Dios. Aún ese hombre tan orgulloso, Dios quería que se salve. Hermanos, la historia dice que nos habla en Éxodos, yo pasaré, dice, por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Así los hombres como las bestias ejecutaré mi juicio y todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Hermanos,
queremos decir que lamentablemente la obstinación a veces de nosotros hace que nos convirtamos en pequeñitos faraones o faraones pequeñitos, porque aunque conocemos lo que Dios nos ordena, aunque conocemos lo por venir, aún tenemos ciertas aptitudes negativas como las tuvo Faraón. ¿Cuáles? Yo no las sé, cada uno sabe. ¿Cuál es la cosa que estamos poniendo antes que Dios? Eso es un pecado. Y eso nos está separando de Dios. Apreciado hermano, deseo de toda la gente, dice, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró las casas de los judíos. Hermanos, ahora con este pequeño historia que todos lo sabemos, quiero hablarles a cada uno de nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al 2, dice de la siguiente manera. Y esto, por favor, es lo que en esta historia a veces me golpea mucho, porque dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y les dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice esto, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón dijo, ¿quién? ¿Qué dijo? ¿Quién es Jehová? Pero Faraón había conocido, había visto lo que estaba pasando y aún dijo, ¿quién es qué? Jehová. Faraón había estado viendo lo que estaba pasando, pero aún la obstinación dice ¿qué? ¿Quién es Jehová? Hermanos, hoy dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir al Israel? Yo no conozco a Jehová. Tremendo, ¿no? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco te dejaré ir. Si no conocen a Jehová, ¿por qué los voy a dejar ir? Hermanos, el pueblo de Israel estaba, ¿por qué? Por pasar algo, iba a pasar algo tan trascendental en el pueblo de Israel. Habían estado muchos años que estaban siervos, eran esclavos. Ahora estaban a punto de ¿qué? De ser liberados. Hermanos, uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, muchas veces conversando con hermanos que han venido de lo que era anteriormente la Unión Soviética, de todo eso, ellos tienen otra apreciación de la libertad. Hoy ellos tienen otra apreciación acerca del culto a Jehová. ¿Saben por qué? Porque ellos han conocido lo que cuesta servir a Jehová en un mundo cuando se le corta sus deseos, sus derechos. Yo conversé con algunos hermanos que vinieron, que eran no me recuerdo ahora, pero que vinieron de la Confederación de Rusia. Decían, y yo los miraba y decía, oye, estos sí que están bien fieles a Dios. Porque ellos me decían, nosotros conocemos qué es la esclavitud. Cuando usted, mi hermano, no conoce qué es estar esclavo del pecado, usted no reconoce la libertad en Dios. Porque para que usted valore la libertad, usted tiene que haber sido esclavo. Y lo que no entendemos es que somos esclavos del pecado. Es que no entendemos que somos esclavos del pecado. Pero Dios quiere liberarnos.
No entendemos porque hay hermanos que vienen de esos lugares y entienden lo dificultoso que es. Hermanos, ¿por qué nuestros países que están gobernados por los gobiernos socialistas, y lo digo así porque mi país también es, hay muchos jóvenes que apoyan, que sacan sus banderas, qué sé yo? ¿Saben por qué? Porque ya muchos no saben qué es la libertad verdadera. Porque si hayan sabido qué es la libertad, el que tiene la libertad la aprecia. ¿Sí? Hermanos, hoy nos convertimos, hoy hay de diferentes tipos, hay diferentes tipos de pensamiento, del pensamiento que tuvo Faraón. Ahora ya no están, ahora ya no lo vemos a Faraón, el egipcio raspado, qué sé yo. Pero sí podemos ver faraones en el pensamiento que no conocen a Dios. Hermano, usted ahora usted vaya a la escuela, vaya a las escuelas de college, vaya a las universidades. Yo me sorprendí aquí, porque todavía en mi país no es tanto. Hay un materialismo increíble. Usted vaya, usted encienda la televisión y desde que usted enciende un programa de televisión cultural, van a empezarle ¿qué? Usted quiere escuchar acerca de algún tema de que pueda darse, digamos, por así, de la fundación de la tierra, o cualquier tema, hasta para niños, ya le está hablando de materialismo, está hablándole de evolución y etcétera, etcétera. Hemos llegado a ese pensamiento, hermanos. Son faraones modernos que no conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, hermano, si usted no conoce a Dios, si el pensamiento de las personas que están afuera no conocen a Dios, ¿usted cree que van a tener necesidad de arrepentirse? Una trampa satánica, ¿no? Si yo no conozco a Dios, ¿por qué me voy a arrepentir? El individualismo. Hermanos, esto quiero decirles, la mal llamada ciencia de ahora, se burla de Dios. Dios no existe. Es el pensamiento faraónico. Dios no existe. Y lo lamentable es que estamos viviendo nuestros hijos en esta época. Y si nosotros no hacemos algo, estos niños, mis hijos, sus hijos, van a criarse con ese pensamiento. Y es una trampa satánica para este tiempo. Hermanos, los movimientos políticos, los movimientos sociales, los movimientos económicos que hoy se están redactando, no está Dios ahí. No está Dios. Los movimientos que aparecen a partir de la década del 60 del anterior siglo, y ahora, por ejemplo, los LGTB, el humanismo, la filosofía de los cambios climáticos, el pensamiento sobre el cambio climático, están sacando a Dios. Están sacando a Dios, pero hermanos, hay una política, un pensamiento que se está haciendo cada vez más grande, que es el pensamiento progresista. Y me puse a investigar. Aparentemente el pensamiento progresista, que son de muchos pensadores económicos que ahora están haciendo y que están gobernando el mundo, pareciera que está envuelto en un celofán hermoso forrado en oro. Pero adentro tienen la bomba. Para destruir la sociedad. Hermano, esto es peligroso. Porque, no sé, hermano, si es que usted me puede poner. La otra vez yo estaba y le saqué fotografía a no sé si, hermano, yo se lo pasé. Fíjense, y me impresionó porque este es el pensamiento progresista. Fíjense. Vamos a tratar de traducirlo. Dice, nosotros creemos ¿en qué? ¿Lo tienen ahí? Ya, dice, nosotros creemos
que la vida voy a hacerlo, yo creo en la vida de los morenos. Ya no, es que hay una palabrita que no quiero traducir. Yo creo en la vida de los, es lo mejor, la vida de los morenos es buena, es mejor. Dice, ningún humano es ilegal. Mire, por eso le digo, está cubierta ¿en qué? En un papel de oro. El amor es el amor. Fíjense, bueno, pensamiento, fíjense dónde va. Las mujeres, ¿me puede ayudar en esa palabra? ¿Cómo? Los derechos de las mujeres son los derechos de los humanos. Ya. La ciencia es ¿qué? Real. El agua es la vida. Y después no puedo mirar ya más. Ya, fíjense, lo saqué, este es un letrero, seguramente en la tele van a ver. Este es un pensamiento que si ustedes se ponen a pensar, es un pensamiento que en eso creen. Esos nuevos pensadores progresistas en eso creen, pero no creen en qué. ¿Usted ha escuchado aquí de algo de Dios? No. Porque dicen que el amor es el amor. Por eso estamos encontrando una sociedad corrompida. Por eso estamos encontrando una sociedad corrompida que donde no hay valores, donde no hay qué, donde no existe Dios. Ayer estaba mirando en el periódico hasta dónde llegó la depravación de la sociedad, donde un papá vivía como esposa con su hija. Pero el amor es el amor. Hermano, a eso es lo que nos están llevando los pensamientos faraónicos para este tiempo. A sacar a Dios de ahí. La ciencia es real y Dios no es real. Porque el materialismo solamente cree en lo que ¿qué? En lo que ve y lo que es comprobado. Pero yo no creo en lo que veo ni en lo que compruebo, porque yo creo en Jehová. Y esa debería ser nuestra vida. Creer en Jehová, porque por fe nosotros miramos. Y por fe sabemos que estamos donde nuestras oraciones llegan al lugar santísimo. Pero eso es por fe, no por lo que vemos. Porque si fuera así, pensaríamos como esto, que la ciencia es real. El agua es la vida. Porque estamos hay un grupo, ¿no? de que estamos hablando sobre la conservación del medio ambiente. Por eso le digo, suena bonito, pero al final es ¿qué? Es desastroso. Le voy a seguir leyendo, hermano. Dice que pareciera, y quiero leerles esta. Dice Oscar Hermida, catedrático de la Universidad de la República de Uruguay, dice lo siguiente, escúchense, son los grandes pensadores, ¿no? Lamentablemente muchos de esos grandes pensadores son faraones y están en Sudamérica. Por eso ahí estamos hundidos. Miren, escuchen, dice, una definición más dice que el progresismo es poner a la persona en el centro del desarrollo. Es la búsqueda de la prosperidad para un mayor bienestar. Es entender a la justicia social como la oferta de más oportunidades a quien tiene menos. Perfecto. Es un equilibrio, ¿no? En equilibrio para el que no tiene también que tenga. Eso está bien. Eso está bien. Pero dice, voy a saltar, dice, una sociedad en la que se promueven las libertades individuales, los derechos civiles y el respeto al Estado de Derecho, como fundamento de la democracia representativa. Una sociedad que basa la convivencia social en el diálogo y la tolerancia. El diálogo y la tolerancia. Ustedes están escuchando esas palabras que casualmente son las palabras son términos que están escuchando en estas sociedades que están reventando. Son términos que se escuchan en sociedades que están reventando los valores de la sociedad.
tolerancia. Y ahí en la palabra tolerancia, ¿qué hacen? Incluyen todos los que están violando los valores de la sociedad. Tolerancia. No, él es así, hay que tolerarlo. No, mira, se está casando de ambos sexos, son del mismo sexo. Tolerancia. Porque esa es la palabra que han ocupado, ¿para qué? Para aglutinar lo que están destruyendo, lo que Dios nos dio como sociedad, que es la familia. Pero hay otra cosa que más quiero decirle, son varias, pero solamente me quedo con esto. Escuchen lo que dice. Esto se le dio un artículo en La Nación el 16 de julio del 2008. Dice así, le preguntan a un señor, ¿usted piensa en el think tank? ¿Saben qué es el think tank? El pensamiento, el pensamiento grande, el pensamiento tanque. Pero fíjense que se los aconsejo que lo lean. Ese es el pensamiento nuevo que hay que supuestamente viene con el progresismo, pero que tiene objetivo de ¿qué? De fracturar las religiones. Porque con el pensamiento progresista no se puede desarrollar, no puede desarrollarse cuando haya ¿qué? Cuando el amor de Dios está en las personas. No se puede desarrollar. Entonces, como el cristianismo es un obstáculo para el nuevo pensamiento, hay que eliminarlo. Escuche lo que dicen. ¿Usted piensa que el think tank religioso, político y progresista va a elaborar el discurso de la otra teología? Eso le preguntan a este catedrático. ¿Va a elaborar la otra qué? Teología. Y teología es todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con Dios. ¿Así o no? Todo lo que habla de Dios. Escuchen, si esa es la idea, responden estos grandes pensadores. Esa es la idea. ¿Y quiénes conforman este grupo? Dice que conforman los grandes cerebros, tanto económica, política y de sociedades. Ahí están los antropólogos, ahí están los psicólogos, ahí están los filósofos, ahí están todos. Hay personas que son demasiado inteligentes. Porque ellas son las que influyen ¿en quién? En los gobiernos. Ya dice, van a cambiar la teología, el concepto de mirar a Dios, sí, esa es la idea. Así directamente, no lo niegan, esa es la idea. Dice así, se trata de una de las tareas políticas, pero también espirituales de nuestro tiempo. Desarrollar una manera de ser y un discurso religioso, político y progresista de nivel internacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que culturizar ahora, tanto a los cristianos como a los islámicos. ¿Por qué? Porque hay grupos de ellos que son muy ¿qué? Radicales. Entonces hay que aculturizarlo. Agarremos su cultura, pero enseñémosle otra cosa. Entonces, eso dicen del Islam, pero también hablan del cristianismo. Hay un grupo de hermanos que no se ajustan a lo que nosotros estamos diciendo. ¿Ah? Entonces, por ahí viene la cosa. Por ahí viene la situación en que nos está afectando. Estos pensamientos, hermanos, tenemos que tener muy entendido. Estos pensamientos que son elaborados por este grupo de think tank es altamente peligroso porque están aquí, están en mi país, están en este país y están en todos los países porque ellos están gobernando. Hermanos, la obstinación y el rechazo a la amonestación y a la amonestación de Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias. El Señor está amonestándonos a nosotros. Es que nosotros somos un pueblo, hermanos. Lo que le quiero decir es que nosotros somos un pueblo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que estar interpretando los eventos que están pasando. Dios nos ha dado la inteligencia para hacerlo eso. El que no interpreta los eventos que están pasando, hermano, es porque realmente estamos descuidando el estudio principal de la palabra del Señor. La obstinación, el querer gobernar,
La obstinación, el querer cambiar lo que se conocía acerca de Dios, querer cambiar los elementos básicos del cristianismo, crea los problemas que crearon y los que se vayan a crear. En Colombia se están destruyendo, en Chile se han destruido, en mi país se están destruyendo, todos los lugares. Hermanos, cuando uno rechaza a Dios, a la amonestación hecha, saquen su Biblia y veamos lo que pasó. Daniel capítulo 5, versículo 5. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Yo sé que ustedes se la saben. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Una obstinación. Uno de los muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? La mano de Jehová le dijo, hasta aquí fue tu tiempo. ¿Así fue o no fue? Hasta aquí empezó a decir Menem, Tekel, Parsin, pesado ha sido en la balanza y ¿qué fuiste? Hallado falso. Y no era porque Belsasar no había conocido a Dios, porque su padre Nabucodonosor había traído y respetaba, pero él hizo caso omiso a lo que él o su padre le había dicho. Hermanos, es tan peligroso esta obstinación del mundo en que nos estamos desarrollando, porque las consecuencias, muchos de nosotros ya somos mayores, pero muchas consecuencias de nuestros hijos, de nuestros nietos, van a llevar. Es importante, Señor, hermanos queridos, hacer un paraguas para proteger a nuestros hijos de este pensamiento. Es que lo malo nunca viene diciendo que es malo, porque si fuera malo nadie lo compraría. Siempre va a venir diciendo que lo malo es bueno, pero en el fondo está destruyendo. Y solamente nos podemos dar cuenta cuando escudriñamos su santa palabra. Hermanos, voy a pasar un poquito porque parece que ya... Hermanos, en ese momento, el tiempo de gracia para Belsasar en esa noche se acabó. Esa noche fue tomado. Nosotros también, a través del tiempo en que creemos que hemos creído, estamos ¿qué? Haciendo caso omiso a la amonestación que se nos da. Apreciados hermanos, el fin está cerca. Hay muchos eventos que están mostrando. Las sociedades que una vez nosotros las pudimos ver por televisión y decíamos, ¿será que va a ser en ese momento? ¿Será que va a ser? Pues las sociedades han pasado nuestra imaginación. La rebeldía de la sociedad ante Dios ha pasado. Ya la rebeldía contra Dios ha pasado toda imaginación. Por eso el Señor nos dice, hermanos, nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por eso se nos dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente los cielos de nuestro Señor. Hermanos, hay un tiempo todavía que el Señor por su misericordia está esperando por nosotros. Es solo su misericordia. Es bueno que nosotros siempre hagamos un recuento de nuestra vida. Hermanos, pronto, Jesús dejará de interceder por el ser humano. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Tanta amonestación hecha al ser humano, a nosotros, pero nosotros la rechazamos rebeldemente, porque creemos, porque con nuestra palabra decimos que Cristo viene pronto,
pero con nuestros hechos hacen como que Cristo vaya a tardar un montón de tiempo más. Yo no sé cuándo viene Jesús, pero de algo sí sé, que mi vida no es comprada, que el único que tiene fecha límite de mi vida es Dios. Y como yo no lo sé cuándo es ese, porque Dios no me lo ha mandado por carta ni me lo ha mandado por un texto, mi obligación es estar fiel. Estar fiel. Hermanos, vi ángeles que venían, que iban y venían de un lado a otro en el cielo. Un ángel con el tintero de escribano en la cintura regresó a la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Primero escrito 2:79. Quiera el Señor que cuando ese evento pase, usted y yo habremos alcanzado solo por la gracia de Dios la santificación que Él nos puede dar. ¿Por qué? Entonces dice Jesús, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando en el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó a alta voz, consumado es. Primero escrito 2:79. Ese es el momento en que venimos predicando. Siempre. Ese es el momento que debemos nosotros realmente tenerlo muy en cuenta, hermano. Porque Satanás sabe que si se le quita este pensamiento al ser humano, el ser humano va a entrar en el largo sueño. Porque si al ser humano se le quita el pensamiento de que Cristo viene pronto, que pronto va a pasar algo que en el cielo, que se va a acabar mi tiempo, entonces el ser humano entra al sueño al largo sueño. Porque eso es lo que quiere Satanás, que usted se despreocupe de su preparación. Eso es lo que quiere Satanás. Aún conociendo lo que viene, Satanás quiere que usted se olvide de su preparación. ¿Cuántos hermanos adventistas, cuántos hermanos cristianos, cuando venga Jesús, no van a ser encontrados fieles a Dios? Y conocían, porque descuidaron su preparación, porque tuvieron esperanzas puestas en otros lugares y no en la esperanza en Jesús que venía pronto. Apreciado hermano, todos los casos han sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho la expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había borrado sus pecados habían recibido su rey. Están completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio con el Cordero. Hermanos, yo lo que vengo a decirle en este momento es que no vengo a asustarlo. Yo no vengo a asustarlo. Yo vengo a hablarle de que Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestra Pascua. En Él están cifradas mis esperanzas. Solamente en Él. Aunque el mundo esté tambaleando, mi esperanza y Dios y Cristo es más poderoso que aunque el mundo tiemble, Dios tiene poder para levantarme y para mantenerme fiel hasta que Él venga. Y no lo hace porque yo soy justo, sino lo hace porque me ama y porque su gobierno es amor, porque su carácter es amor y porque me quiere. Y lo hace porque su carácter es ese. Él ama a su hijo. Pero nosotros le amamos. Para que el matrimonio funcione tiene que haber las dos partes, ¿no? Ama al esposo y ama a la esposa.
En este caso, Cristo nos ama y a veces nosotros le devolvemos un poquito de amor. ¿Ya? Dice, el cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios. El Padre tenía que ¿qué? Sacrificar al Cordero y vaciar en los tinteros de arriba. Ese corderito representa a Jesús. Hermanos, ¿en quién reside nuestra única esperanza de salvación? Si usted, mi hermano, ha puesto en otro lugar o otro motivo que usted pueda ser salvo, está equivocado. Yo primero me salvo para ser obediente. Ese poder de Dios hace que yo sea obediente. Pero cuando le digo, Señor, entra en mi corazón y haz lo que tú tienes que hacer. A veces lo decimos, pero realmente le decimos, no, entra, pero hasta por aquícito, porque yo todavía tengo otras cosas que hacer. Porque yo todavía tengo algo que hacer. Hermano, en el Cristo, en Él reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua es Cristo y fue sacrificada por nosotros. Él hizo lo más difícil. Por eso yo a veces veo muchas personas que los veo fieles a Dios y los veo felices. Y hay ratos que a mí hay ratos que a mí me entristezco. Hay ratos, muchas veces, no solamente una, muchas veces a mí se me han caído las lágrimas cuando veo mi situación. Y yo cuando veo a la gente que es feliz, hermanos, es porque Cristo, mi esperanza en la cual está, fue sacrificada. Y no debemos tener miedo lo que viene si mi esperanza es Cristo. Es que Él tiene poder para cambiar mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi esperanza, aunque este mundo esté lleno, destruido de los valores, aunque quieran sacar a Dios, pero aunque quieran hacer lo que tengan que hacer, si mi esperanza se fija en Jesús, yo levantaos vuestra cabeza, dice, ¿por qué? Porque vuestra salvación, Cristo puede serlo. Hermanos, dice, volviendo a lo que dice el Evangelio de San Lucas, versículo 12, 40. Dice, vosotros pues estáis apercibidos porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y ahí lo llevamos a lo que dice a lo que dice en el libro de Segunda de Pedro, Él vendrá, pero ¿qué? Pero ¿viene a qué? Pero Él no quiere venirte para destruirte, pero Él que te está dando la esperanza, te está dando el tiempo para que tú encuentres la salvación y el oportuno socorro que es en Cristo Jesús. Hermano querido, cuando concluya la obra del juicio investigador, habrá quedado ¿qué? Todo decidido. Todo decidido. ¿Para vida o para muerte? Es tu decisión. Aún hermanos, hay algo en nosotros que aunque creemos que estamos bien, hay algo en nosotros que todavía está mal y necesitamos pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que nos muestre para encaminar nuestro camino. A veces decimos, no, pero si es un pecadito. No, no es un pecadito, es un pecado. No hay pecado chico ni grande, es un pecado. No, hermano, y que no pude hacer esto, tuve que transgredir por esto. No, hermano, eso es un pecado. Hermanito, y que una mentira suavita. No, mi hermano, eso es una mentira. Y yo sé que no hacemos cosas que está haciendo el mundo mundano, pero aún tenemos detalles que pueden seguir siendo trabajados
Y el Jesús y el Espíritu Santo tienen poder para hacer eso. Hermanos, ese día fue un día de liberación. El momento de la paz. Y Cristo está pronto, nuestra liberación también. Está pronto. Pero así como ese día que estaban comiendo, que estaban ceñidos, que estaban comiendo apurados, que tenían el tintero de sangre, que estaban comiendo rápido, que las madres, que los hijos estaban abrazados, entendiendo el momento crítico cuando estaba pasando el ángel de Jehová, deberíamos ser nuestra actitud ahora. Congregarnos como familia, orar como familia, decirle: Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque si en ese momento los israelitas no tenían un corazón con Cristo y no hacían lo que se les mandaba, también iban a morir. Y a través de ellos, incluso muchos egipcios se salvaron. Es nuestra carta de presentación. Ser salvo, pero también llevar la salvación a todas las demás personas. Apreciado hermano, el tiempo está cerca. Y no nos vamos a cansar de decirlo. Pero también está muy cerca el tiempo, acabarse el tiempo de gracia. El problema es que no lo sabemos. La sierva del Señor dice que estarán ¿qué? Comiendo, estarán yendo a comprar, estarán yendo al shopping, estarán yendo a hacer todas sus actividades, no ignorando que su caso fue fallado. Sabemos que van a haber eventos antes de eso. ¿Y qué pasa si nos llama a Dios ahora a descansar? ¿Y qué pasa si Dios nos llama a descansar? Hermanos, tenemos que tener esto muy en cuenta. Cristo es el que nos quita el pecado del mundo. Dios, Jesús, vino y se hizo humano. Si nosotros nos enfocamos en la cruz, podemos ser victoriosos. Y el Señor quiere así, porque dice, y termino con lo que empecé, y dice: el Señor no demora, sino que es paciente. Con algunos piensan que está tardando, sino que Él es paciente para que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Pero Él es ¿qué? Es paciente, pero es justo. Es paciente, pero es justo. El amor y la justicia se juntaron y se besaron. No solamente podemos hablar de amor, tenemos que decir que todo eso va a pasar e incluso el castigo es por amor. Pero esperemos nosotros estar en el lugar de los que en ese momento digan: aquí está nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos va a salvar. Amén. Que sea para honra y para gloria de Dios. Es mi deseo. Amén. Vamos ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, Señor, aquí, en primer lugar, para pedirte el perdón de nuestros pecados. Señor, tenemos demasiados defectos que a veces no nos damos cuenta. Queremos que nos los muestre para que nosotros podamos trabajar en Él, para que tú, confiando en ti, sabemos que vamos a vencer esos errores. Te pido que nos des la inteligencia para entender los momentos en que estamos desarrollándonos, estos momentos que son contrarios a ti, Padre, que te quieren sacar del mundo, del pensamiento. Compadécete de nosotros y del mundo entero, Padre. Pero te pido en especial de esta iglesia, Señor, danos la inteligencia y dale la sabiduría para entender e interpretar cada momento en que estamos viviendo. Y bórranos nuestros pecados. Queremos algún momento, Señor, de la historia, estar todos juntos contigo allá. Pero lo que hay que arreglar, Señor, muéstranos para arreglarlo antes que sea demasiado tarde. Señor, te pedimos que puedas cuidar
de cada uno de nosotros. Cuida al mundo entero de esta pandemia. Cuida a mi país, Padre, que está golpeándose mucho por la pandemia. Cuida a los países donde se están muriendo demasiadas personas. Te pedimos, Señor, te apiades también de ellos. Apiádate también de nosotros, nuestra familia, que estamos, muchos de nosotros tenemos en la familia contagiados, Padre. Tú eres la persona que, en más, ¿quién podremos tener confianza si no es en ti, Padre? Por eso te pedimos y acudimos a ti. Gracias, Jesús, porque nos das este sábado para reencontrarnos contigo y reencontrarnos con nuestros hermanos. Ayúdanos a ser perfectos, Padre. No podemos porque no es nuestra naturaleza, pero sí contigo podemos ser perfectos. Ayúdanos, Señor, como ayuda también a mi familia que está un poco enferma, protégela de este virus. Padre, también danos y que sea para provecho el alimento físico en el que nos vamos a alimentar ahora. Ayúdanos, Padre, y bendice las manos que lo hicieron. En el nombre de Jesús. Amén.